La sexta jornada de la Champions ha dejado la victoria del Barça frente al Eintracht de Frankfurt en el Spotify Camp Nou con una remontada. Los azulgrana ya llevan 4 partidos seguidos teniendo que remontar y en este caso apareció un protagonista que nadie esperaba, Jules Koundé, con un doblete en apenas 3 minutos para darle la victoria al conjunto azulgrana. Lo debatimos con Barack Feber, con Carolina de las Alas y con Michel González. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os pregunto, ¿os convence el Barça en la Champions? Recordemos que venía de derrota frente al PSG, derrota frente al Chelsea y empate ante el Brujas. Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gustó el Barça? ¿Te convence en Champions, sí o no? Hombre, qué gusto saludarlos a todos. Lo que me convence ahorita del Barcelona es que está sacando los resultados y que al final eso es lo más importante. Siempre será más fácil poder reconfigurar cualquier situación cuando las victorias te acompañan. Y así ha sido este Barcelona de Hansi Flick, que llegaba ya como líder en la liga, aprovechando ese tropiezo del Real Madrid y que era importante para ellos también sacar esta victoria en la Liga de Campeones de Europa. Y como bien lo dices, lo hacen de nueva cuenta viniendo desde atrás. La cuarta remontada, porque hay que recordar que arrancaron perdiendo frente al Betis, frente al Atlético de Madrid, frente al Alavés, y ahora logran de nueva cuenta remontar un marcador en el que se habían ido abajo por la mínima diferencia. Yo destacaría, además de lo de Koundé, que bien decías, a pesar de que defensivamente el Barcelona es donde quizá no se ha visto bien, aparece Koundé a la ofensiva y termina haciendo un par de goles, pero creo que el Barça cambia en el segundo tiempo con el ingreso de Marcus Rashford, que de nueva cuenta se vuelve a convertir en ese jugador, en ese revulsivo importante que necesitaba el conjunto dirigido por Hansi Flick, y a partir de la entrada de Rashford, este equipo cambia por completo. Viene ese servicio, la primera asistencia para Koundé, que termina haciendo un muy buen remate, y después quizá no teniendo de nueva cuenta el mejor de los partidos, el mejor de las actuaciones, vuelve a aparecer Yamal con otra asistencia y el propio Koundé termina finiquitando un partido. Destacaría también quizá lo de Pedri, pero creo que este Barcelona puede reconfigurar más fácil con las victorias que está sacando viniendo de atrás, aunque es un hecho que si necesita mejorar este equipo en algo es en la parte defensiva. Lo demás me parece que Hansi Flick lo resuelve de muy buena manera. Bueno, precisamente vamos a ver datos enseguida de lo que ha sido el partido de ayer, pero te pregunto, claro, otra vez a remolque. Esto de ir atrás en el marcador y tener que remontar los partidos parece ya una marca de la casa, ¿no? En Can Y Barça. por eso a mí no me convence a tu pregunta, Ana. Yo creo que un equipo como Frankfurt, sin quererle quitar nada, uno veía las estadísticas antes al partido y en 13 juegos ha recibido 29 goles. Entonces, me parece que, bueno, es bueno por parte de Flick lo que hace, retocar, meter a Rashford, acomodar adelante, poner a Rafinha como media punta y a la postre eso le termina resultando porque tiene impacto enseguida su cambio. Pero yo no sé si eso justifica esas 4 remontadas de las que ustedes hablan de manera consecutiva y 7 total en la temporada ante estos rivales. Yo ayer me imaginaba un partido que con ese poderío ofensivo que tiene el Barcelona pudiese hacer la diferencia y a ver si este equipo termina defendiendo mejor. El otro día fue Anthony, ahora es Nauf el que termina marcando ese gol, poniéndole contra las cuerdas a un Barcelona que volvía a su casa después de más de 1000 días en el Camp Nou y tiene que hacerlo de esa manera. De hecho, si nos vamos directamente a las acciones del partido, en el momento que Koundé consigue el empate del 1-1, estuvo muy cerca el 2-0. Joan García tuvo que intervenir. Entonces, a mí el Barcelona no me termina de convencer. Creo que le alcanza para la Liga, sobre todo por el mal momento del Atlético, por el mal momento del Real Madrid, pero a un equipo que se le pedía ser campeón de Champions o como mínimo protagonista en esta próxima Champions, me parece que todavía está bastante lejos de su mejor versión, porque si bien su ofensiva es su mayor arma, en el fútbol también hay que saber defender. Y yo no hablo de ser ahora un equipo ratonero, sino que tenga otras opciones, que la presión le siga acompañando, que más allá de que esté Rafinha, si va a entrar un hombre como Gerard Martín, no se quede colgado ahí en el fuera de lugar. Es verdad, hicieron caer al Frankfurt en fuera de lugar 3 veces antes del gol, después lo siguieron haciendo, pero no te puedes permitir un mínimo error porque lo terminas pagando.
Ujú. Vamos a ver qué pasa en los siguientes partidos. Es verdad que el Barça necesita sumar ya de a 3 en lo que resta para intentar meterse en ese top 8, pero ¿está este Barça para un gran escenario europeo? Barak, ¿te convenció ayer o no el conjunto No, azulgrana? y aunque me hubiera convencido, ha demostrado que no está para un gran escenario europeo. De repente ha convencido en ciertos partidos similares al del Eintracht, pero cuando ha sido ese gran escenario al que te refieres, y está por verse, obviamente, la buena noticia para el Barça es que sus grandes escenarios en el primer semestre no facturan tanto como en el segundo semestre. Puedes perder contra el Real Madrid, no es lo ideal, pero ahora mismo el Barça tiene una ventaja cómoda en la liga a pesar de haber perdido contra el Real Madrid en uno de esos grandes duelos. Puedes perder contra el Paris Saint-Germain y merma tu puntuación, pero en esta nueva Champions no pasa nada. Era importante, claro, que el Barça sumara los 3 puntos para no descolgarse, para aprovechar que tiene un cierre en el que a priori debería ganar los últimos 6 puntos porque tiene un calendario a modo para hacerlo y quedar entre los 8 primeros, y que esa derrota contra el Paris Saint-Germain en casa y ante un Paris Saint-Germain muy golpeado, con muchos suplentes, sobre todo en el ataque, pues no le facture tampoco. El otro gran escenario en el que el Barça se encontró fue en Stamford Bridge, y el Chelsea le pasó por encima. Un Chelsea que desde ese partido contra el Barça tampoco ha lucido tan bien como lució ante el cuadro catalán. Entonces, los grandes partidos de esta temporada se han saldado no solo con derrotas, porque puede pasar, sino con falta de competitividad del Barça, y esos son los menos, ¿no? ¿Cuántos partidos contra el Chelsea o contra el Madrid o contra el Paris Saint-Germain tienes al año? El Barça tendrá que mejorar mucho para cuando vuelva a enfrentarse a este tipo de equipos en el segundo semestre, el equipo compita, que es el primer paso. Y una vez que compita, que pueda ver de igual a igual a aquellos a los que vio de igual a igual la temporada pasada, pues puede pasar cualquier cosa, obviamente, ¿no? Te enfrentas al Inter, hay una lluvia de goles, quedas eliminado en semifinales, pero competiste, te quedó el mal sabor de boca, pero no te quedó el sabor de boca que te ha dejado el Barça durante esta temporada cada vez que ha enfrentado a un equipo grande, que lejos de evolucionar la versión de Hansi Flick en su segunda temporada, ha involucionado. Este Barça, a grandes rasgos, es peor de lo que fue la temporada inicial. Próximo partido del Barça es frente al Slavia de Praga y no va a viajar a Praga Lamine Yamal, que vio ayer cartulina amarilla al inicio de la segunda parte y luego fue sustituido al minuto 89. Es verdad que estuvo muy bien tapado por su defensor, no fue su mejor partido, es verdad que también dio una asistencia. Y después del encuentro le preguntaban a Hansi Flick sobre el cambio, porque se había marchado Lamine Yamal con cara de pocos amigos, no estaba muy contento con ese cambio. Y esto decía Hansi Flick: bueno, la próxima vez se sentará en el banco, no es un problema para mí, haciendo broma, al principio, porque le preguntaban, se enfadó tal, y él decía en plan de broma, bueno, pues la próxima vez lo sentaré en el banco para que no se enfade, pero en plan de broma. Dice, recibí una tarjeta amarilla, creo que faltaban 5 minutos, teníamos que hacer el cambio por eso, y lo entiendo perfectamente, porque todos quieren quedarse en el campo. Él piensa que puede jugar 90 minutos o 100 minutos, en fin, está bien, me parece bien. No le parece mal esa actitud, la alaba diciendo como que le gusta, ¿no?, la competitividad de sus jugadores. Michel, ¿crees que todavía le falta experiencia a Lamine Yamal en este tipo de partidos y con este tipo de actitudes? Sí, evidentemente le hace falta experiencia y sobre todo le hace falta madurar a Lamine Yamal muchas situaciones que se van presentando fuera del terreno de juego, porque dentro, cuando está en plenitud y cuando está en forma, ha demostrado Lamine Yamal que puede ser considerado incluso como uno de los mejores jugadores del mundo. Yo creo que tendrá que mejorar simple y sencillamente en esa situación que al parecer es la más complicada, ¿no? La madurez de un futbolista fuera del terreno de juego, sobre todo cuando empieza a crecer una carrera de manera vertiginosa, como ha crecido la de Lamine Yamal, y sobre todo por lo que ha significado para el equipo del Barcelona y por la importancia que tiene además para Hansi Flick. Tendrá que mejorar el Barcelona, como lo han dicho Barak y Caro, como tendrán que mejorar también todos los equipos en este semestre, como lo tendrá que hacer el Arsenal, el Bayern, y en la parte individual tendrá que mejorar también Lamine Yamal. No sé si el mensaje también por ahí de Hansi Flick en esa declaración posterior al partido vaya también dirigida al técnico en la selección española, el decir, no es un problema para mí al tener que sacar a Lamine Yamal o que juegue más o menos minutos por esta controversia que se ha generado ante las lesiones de Lamine Yamal y ante las convocatorias a la selección española. Yo no quitaría el dedo del renglón y el ojo en esa situación, porque evidentemente hay una relación fracturada entre el conjunto catalán y la federación, entre el conjunto catalán y la selección española, y el propio Hansi Flick con Luis de la Fuente. El intermediario ahí y el que queda más afectado
es Lamine Yamal. Claro, ¿cómo recoges estas declaraciones de Hansi Flick, quitándole por supuesto hierro al asunto, diciendo que le parece fantástico que todo, que Lamine es Lamine? Sonreía al técnico, por cierto, pero ¿crees que le falta, lo que preguntábamos, experiencia a Yamal en este tipo de partidos y en este tipo de Lo primero, situaciones? Ana, es que me gustan las declaraciones de Flick porque me parece que son claras, contundentes, cero incendiarias. En este momento lo que menos necesita Flick es otra escena. La vez pasada le tocó explicar por qué lloraba en el banquillo cuando Rafinha se le acercó y después lo de Araujo. Entonces es un Flick que le toca estar cada rueda de prensa, estar dando explicaciones de por qué un jugador hace una cosa o la otra hace otra y sencillamente habla de la calentura natural de un jugador que sabe que se va a perder el próximo partido. En cuanto a la madurez y la experiencia, a ver, yo creo que más bien Yamal nos ha demostrado que es mucho más maduro de lo que uno esperaría, ¿no? Con sus 18 años. Lo que yo sí noto, Ana, es que todavía no estamos viendo el techo de Yamal. Todavía estamos muy lejos de ese jugador que hacía la diferencia. Más allá de que hace el pase para el segundo gol, que importante fue para ese doblete de Koundé, todavía no siento del todo cómodo a Lamine Yamal, todavía si bien arrastra marcas, genera huecos, hace el 2 contra 1 y a veces hasta 3 rivales se pueden ir contra él. Me parece que todavía le falta ser ese jugador diferencial que sabemos que puede llegar a ser mucho más desequilibrante, mucho más romper líneas, mucho más atrevimiento en los últimos 3 cuartos de cancha que le permita acercarse más al arco. No es fácil porque ayer el Eintracht Frankfurt te planteó un bus atrás, una auténtica pared blanca, la que plantearon los alemanes ayer en el Camp Nou y por poco le sale. Pero al final, Lamine Yamal me parece que tiene la capacidad, porque nos los ha demostrado en partidos como esto, que puede hacer mucho más. Se ve que le está dando más libertad, ya no está tan pegado a la derecha, está un poco más al centro, pero todavía queremos ver más de Lamine Yamal, que sabemos que es capaz de hacer y hace rato que no lo vemos. En el partido contra el Betis no fue esa versión. No voy a decir está jugando mal, pero todavía no está en plenitud de condiciones. Ujú. Yo creo que todos esperamos más, ¿no?, de Lamine Yamal y sabemos que es capaz de lo que puede hacer. Decía algún técnico, no recuerdo quién, lo estaba aquí pensando, para que él prefería que sus jugadores se enfadaran con el tema de los cambios, que les diera igual, ¿no?, que por lo menos mostraran esa rebeldía de querer jugar los partidos. Pero sí que es verdad que una cosa es hacerlo de una manera normal y otra cosa pues es con aspavientos y demás. No vamos a meternos en eso, pero te pregunto, ¿qué te pareció ayer el tema de Lamine Yamal? ¿Lo ves ya con esa experiencia para la Champions, con esa madurez que necesita un jugador a estas alturas? Lo veo muy bien para ser un chico de 18 años, ¿no? No hay que perder de vista eso. Claro, ha vivido tanto, ha jugado tan bien durante tantos años que perdemos la perspectiva de que el futbolista tiene sus altas y sus bajas, sigue siendo determinante en sus partidos malos, eso Sí. distancia del resto, lo pone a comer aparte. Aquellos futbolistas que aún teniendo partidos en los que no pesan, te genera una asistencia, pasa a Koundé y ya sumó. Y como el de ayer, muchos partidos, ¿no? Si ves las estadísticas de Lamine Yamal, no son muy distintas a las de la temporada pasada, ¿no? Ha cumplido, claro. Para eso hay que ver los partidos y para eso están las sensaciones futbolísticas, más allá de lo que digan el número de goles y de asistencias. La temporada pasada, por ejemplo, se hablaba mucho de que Lamine Yamal no metía gol. ¿Y qué importaba si el Barça metía 3, 4, 5 por partido y Lamine Yamal aparecía en la foto de cada gol con el pase previo o el que rompió líneas antes de que la empujara otro? Entonces, por lo menos en las estadísticas, que eso cuenta, ¿no? Lamine Yamal está siendo un jugador que está pesando en este Barça y que aún en sus malos momentos está sumando. Malos momentos, entre comillas, porque si queremos ver a un Lamine Yamal pelear por el Balón de Oro como lo hizo la temporada pasada, se necesita más, claramente se necesita más, pero vuelvo a lo que te comentaba en la otra intervención. El primer semestre es importante porque si tu primer semestre no consigues puntos, el segundo semestre estás ya fuera de competencia, pero conforme compitas el primer semestre y no te descuelgues, los partidos importantes son los del segundo semestre, ¿no? Aquel partido contra el Inter en el que un disparo de Lamine Yamal se va al ángulo y Jan Sommer se estira y lo ataja y cambia la historia, y ahora mismo quizás estaríamos hablando o no de un Barça campeón de la Liga de Campeones. No lo sabremos nunca, pero son pequeñitos detalles que te marcan
la diferencia de una temporada, pero esos no llegan ahora, no llegan en noviembre ni en diciembre, sino que llegarán en marzo. Yo lo veo con problemas, honestamente, pero no tengo dudas de que enero, febrero, marzo, con el problema de la pubalgia y sobre todo de una cabeza que tiene que estar centrada en lo que hace, creo que estamos por ver la mejor versión de Lamine Yamal, o por lo menos una equivalente a la de la temporada pasada, que fue fantástica. Bueno, de momento en el próximo partido del Barça en Champions no va a ser porque se lo pierde por ciclo de tarjetas, no va a viajar a Praga. Gracias, chicos, nosotros seguimos hablando de fútbol, de Champions, del Barça y de mucho más aquí en las plataformas digitales de ESPN Deportes. Ya saben, síganos, suscríbanse, compartan y denle like. Muchas gracias, nos vemos en la próxima, chicos, chao.